Yo nunca he estado en una relación saludable, todas han sido medio tóxicas. Por eso cuando me preguntan si me gustaría conocer a alguien más, yo digo ni más palo, más solteroski el resto de mi vida. Ahora lo que busco antes que nada es paz. A veces dudo si debo de compartir cosas tan personales de mi vida en las redes, pero después de haber escuchado la historia de Luz Carreiro sobre su separación, me di cuenta que estas historias hay que contarlas más, porque habemos tantas y tantos con historias similares y compartirlo nos ayuda a sanar y a no sentirnos tan solas. Si no han escuchado su historia, se la súper recomiendo. Me casé a los 22 años con un chico que como yo había tenido una niñez turbulenta y tenía muchos problemas emocionales, y la verdad es que yo también los tenía, pero en ese entonces aún no lo había procesado. Él estaba en el ejército y 9 meses después de que nos casamos él decidió irse a Afganistán. Y cuando regresó cayó en una depresión intensa de la que yo no pude sacarlo y duré muchos meses viviendo básicamente física y emocionalmente sola. Un día cuando llegó el punto de que yo ya no aguantaba más, le dije: a partir de hoy me desconecto emocionalmente de ti. Así empezó el comienzo del fin. Siento que tengo muchas cosas que contarles, pero no sé cómo expresárselas. Es como si mi corazón estuviera a punto de explotar con un montón de sentimientos, pero no hay una manera exacta de describir en palabras lo que siento. Creo que lo que quiero decir es que últimamente la vida me ha dado un par de jalones de esos de los que te obligan a aprender algo cuando menos te lo imaginas. De esas sorpresas de las que te mueven el tapete y tienes que agarrarte de algo de alguien bien para no caerte, pero a huevo aprendes a balancearte mejor. No hace mucho que perdí la amistad de una amiga que pensé que tendría para toda la vida. De esas con las que te imaginas jugando barajas y contándose unos buenos chismes de viejitas mientras que se toman un café. Me dolió hasta el alma, pero estoy aprendiendo que algunas amistades no son para siempre, que hay personas que llegan a nuestras vidas en un momento en las que las necesitas y después se van, aunque nos duela. Estoy aprendiendo que hasta las personas en las que más confías no siempre son lo que aparentan, y que si en algún momento algo en tus entrañas te dice que algo no está bien, ya sea en una relación amorosa, una amistad o simplemente una situación cualquiera, hay que escucharse y confiar en uno mismo. Estoy aprendiendo que me gusta mucho estar sola y que disfruto mucho de mi compañía, que por cliché que sea, aprender a amarme a mí misma es una de las mejores cosas que me ha pasado. Eso es todo. Feliz jueves. Esta es la historia de Isabel. A los 15 años me convertí en mamá por primera vez y a los 18 decidí emigrar de México a Estados Unidos junto con el padre de mi hijo, quien después de rogarme por mucho tiempo que le diera una oportunidad más, me prometió una vida mejor en el otro lado. Los abuelos de mi niño me pidieron que no me lo llevara, que lo dejara con ellos porque estaría mejor ahí. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero sí, decidí dejar a mi bebé e irme con su papá, confiando que pronto lo tendría conmigo en Estados Unidos. Llegué con la esperanza de que nuestra situación mejorara, pero no fue el caso. El hombre con el que me vine me metió a vivir en una recámara con sus 2 hermanos y uno de sus amigos. No mucho tiempo después empezó a maltratarme física y emocionalmente. Me sentía presa y abandonada en un país donde no tenía ni familia ni dinero y tampoco sabía el idioma para poder defenderme y salir adelante sola. Un día, después de sufrir uno de sus abusos, me armé de valor y con mucho miedo llamé a la policía. Finalmente pude huir de la peor situación de mi vida. Aunque él consiguió huir de las autoridades, muchos años después este reporte me ayudó a solicitar la visa U para víctimas de crímenes. Desde hace 5 años soy residente y lo que un día me quitaron la vida me lo acaba de devolver. Mi niño acaba de llegar de México y estamos juntos por fin, y nunca olvidaré por lo que tuve que pasar para llegar aquí. Somos inmigrantes. Esta es la historia de una seguidora. Cuando tenía 14 años, mi padre se jubiló de futbolista en México y empezó a trabajar en la radio como comentarista. Pero el problema era que el dinero que ganaba apenas nos alcanzaba para pagar la comida, la renta y los servicios de luz y agua. Cuando le ofrecieron abrir una academia de fútbol infantil en Estados Unidos, no lo dudó. En un año solo nos pudo visitar 1 o 2 semanas. Un poco después, mi hermana mayor se fue con él y por un tiempo vivieron en unos departamentos en muy malas condiciones. En el 2021, finalmente mi mamá, mi hermana, mi hermano menor y yo hicimos nuestras maletas y cruzamos al otro lado con visas de visitantes para poder estar todos juntos. Lloramos mucho, aunque sabíamos que era lo mejor. Mi papá pudo formar su propia academia para niños y un poco después le ofrecieron trabajo de entrenador y director técnico de un club deportivo. Para mí fue muy difícil adaptarme en la escuela, aunque sabía un poco de inglés. Aparte, aceptar este cambio me tomó un tiempo y muchas veces hice berrinches porque quería volver. A pesar de eso, me ha ido muy bien y la experiencia me ha dado más seguridad. He aprendido que los cambios grandes, repentinos y a veces dolorosos también son oportunidades, que hay que valorar a esas personas que hacen lo mejor para nosotros, que nada más vale en el mundo que las personas que quieres y que escojo estar con ellos aquí que sin ellos allá. Somos inmigrantes. Esta es la historia de una seguidora. En agosto del 2010, a mis 14 años, empecé mi viaje del Salvador a Estados Unidos completamente sola. Bueno, no completamente sola, ya que el viaje lo compartí con un montón de extraños. Pero después de lo que me pasó, quizás hubiera preferido hacerlo sola. Mi mamá me esperaba en California y ella fue la que pagó el viaje al otro lado. Quería que mi hermano menor y yo estuviéramos con ella para ofrecernos una buena educación y la oportunidad del sueño americano. Durante el largo trayecto pasé noches de frío, hambre y extrema sed. Yo era la única mujer en el viaje y cuando llegamos a Guatemala tuvimos que dormir en
unas camionetas con vidrios polarizados y esa noche uno de los hombres que llevaba todo el viaje acosándome abusó de mí. Pensé que nadie le creería a una niña de 14 años, así que decidí no contárselo a nadie. Finalmente logramos cruzar la frontera a México, pero unos días después nos detuvieron y nos regresaron a El Salvador. Me acuerdo que al regresar mi tía me esperaba afuera del centro migratorio con la noticia de que ese mismo día tendría que empezar el viaje de nuevo. Yo no quería comenzar la misma pesadilla de nuevo, así que ella le habló a mi mamá y mi mamá no quiso hablar conmigo, pero me dijo que tenía dos opciones. La primera era intentarlo de nuevo. La segunda era quedarme en El Salvador y perder la oportunidad de estar con ella porque ella no volvería a pagar el viaje. Sentí que no tenía otra opción y decidí hacer el viaje de nuevo y me quise morir cuando llegué a Guatemala y me di cuenta que el hombre que había abusado de mí también estaba ahí. Esta vez había dos señoras más en el viaje y una de ellas jamás me dejó sola porque veía cómo este hombre me buscaba. Cuando finalmente cruzamos la frontera a Estados Unidos, fuimos detenidos por oficiales de inmigración y duré 4 meses en una casa hogar en Houston, Texas, mientras mi madre intentaba sacarme de ahí. Cumplí mis 15 años en esa casa hogar y sentí una felicidad infinita cuando mi madre finalmente pudo sacarme de ahí y logré mi sueño de estar con ella después de no haberla visto por más de 2 años. De ahí todo mejoró. Me gradué de high school, empecé mi carrera de asistente dental, a los 22 años conocí a mi futuro esposo y a los 23 me casé con él. 2 semanas antes de la boda le tuve que confesar a mi madre lo que pasó en ese horrible viaje en el 2010. Con lágrimas en sus ojos me pidió perdón por no haber estado ahí conmigo para ayudarme. Yo la abracé y le dije que ya lo había superado. A través de esta experiencia aprendí a valorar a mi madre y apreciar lo que hizo por mí y por mi hermano cuando estábamos en El Salvador. Ahora lo único que espero y les pido a los padres es que cuiden a sus hijos porque los niños son indefensos. Y les pido a los hijos e hijas que tienen a sus padres en Estados Unidos que valoren el esfuerzo y el sacrificio de sus padres. La vida no es fácil y hay que seguir adelante. Somos inmigrantes.